Gracias, Señor Jesucristo, por un domingo más de adoración a tu nombre. Gracias, Señor Jesucristo, por entregarnos este tiempo de gracia entre hermanos, porque tu palabra dice que bienaventurados somos aquellos cuya transgresión nuestra ha sido perdonada y cubierto nuestro pecado. Bienaventurados aquellos, dice tu palabra, en cuyo espíritu no hay engaño. Gracias, Jesucristo, porque tú perdonaste la maldad de nuestro pecado, y por eso oramos a ti en el tiempo en que puede ser hallado. Te rogamos, Señor Jesús, que así sea con las personas que aún no te conocen. Ayúdanos, Señor, a predicar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, y enséñanos el camino en el cual debemos andar. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a deleitarnos en tu palabra de día y de noche. Señor Jesucristo, te damos las gracias porque fijas tus ojos poderosos sobre nosotros, sobre tu pueblo, sobre tu amada iglesia. Gracias, Señor Jesús. Te rogamos y te pedimos todo esto. Oramos así, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Roca
Reciban un cordial saludo de parte de un servidor, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da de poder reunirnos por medio de este sitio web. Es bueno dejarse enseñar, dejarse guiar por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar hoy con la serie de sermones basados en el libro de los Hechos. Ya estamos en el capítulo 9. El título de este sermón le he considerado ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Este es el título. ¿Quieres saber o cómo saber la voluntad de Dios? De cómo predicaban los primeros cristianos o la iglesia neotestamentaria. La semana pasada estuvimos viendo la predicación del evangelio por el evangelista llamado Felipe. Producto de la gran persecución, él empezó con la obra misionera. La obra misionera después de Jerusalén, saliendo de Jerusalén, Judea y Samaria. Entonces, hoy entramos al capítulo 9. El capítulo 9. El sermón de hoy tiene esta pregunta. ¿Tú quieres saber la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces nos hicimos esta pregunta? ¿Cómo saber la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? ¿Por qué he nacido yo? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? ¿Por qué has nacido? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es el propósito para tu vida? Y siempre hemos dicho, yo quisiera hacer la voluntad de Dios, quisiera que todo me vaya bien. Hemos comentado, hemos hablado, pero ¿realmente te has hecho esa pregunta así con sinceridad, de corazón? Pensando, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Entonces, no importa el plan que tú hayas diseñado para tu vida. No importa los planes, las estrategias que hayas propuesto hacer para tu vida. Si Dios no está en tu vida, nunca habrá éxito. Nunca habrá éxito. Es por eso que tomes muy en cuenta lo que hoy vamos a aprender en la vida de este hombre llamado Saulo, que después se va a llamar el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol de todos nosotros. Entonces, es necesario que nos tengamos que hacer esta pregunta como el apóstol Pablo lo hizo. Pero antes de leer la palabra, quiero que me acompañes en una pequeña oración. Amado Padre, te doy gracias por este momento, gracias por este tiempo, un tiempo que tú has separado para que nosotros nos acerquemos a ti en oración y por medio de tu palabra, esperando recibir de ti las enseñanzas espirituales para cada uno de nosotros. Toma control de nuestras mentes y ayúdanos en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? El título de este sermón. ¿O cómo saber la voluntad de Dios? Podrías decirlo. Vamos a Hechos, el capítulo 9. Hechos capítulo 9, del 1 al 6. Vamos a leer qué dice. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si las hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos todos. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Porque nosotros pensamos que somos dueños de nuestras vidas. Pensamos que nosotros podemos hacer lo que nos parece o nos plazca. Porque pensamos que tenemos la capacidad de hacerlo. Y no necesitamos consejo ni ayuda de nadie. Es por eso que muchas veces en nuestra arrogancia nosotros actuamos independientemente. Dios tiene que estar en nuestra vida. Así como un capitán
es muy indispensable en una nave, ya sea en un avión o en un barco. Si no está el capitán, entonces habría un desorden y no podría trasladarse o no podría cumplir la misión para la cual está establecido la nave. Tiene que estar el capitán. El capitán es el hombre que dirige. El capitán es la guía. El capitán es el cerebro. Mejor dicho, lo que se tiene que hacer dentro de la nave para cumplir propósito. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Si Jesús no está en tu vida, no vas a poder cumplir el propósito de tu vida. Nunca tendrás realmente esa satisfacción de haber logrado, así como el apóstol Pablo dijo. Él no se quedaba viendo los problemas. Él continuaba a la meta. ¿La meta cuál era? Agradar y cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. El apóstol Pablo lo hizo. Y cuando usted lee la historia y los libros que él escribió, nos vamos a ir dando cuenta de que él no se quedaba, él no se distraía. A pesar de la situación que estaba viviendo, de persecución, a pesar de los peligros que él tenía, él continuaba. Es por eso que nosotros debemos continuar nuestra vida, pero guiados por el gran capitán, el Señor Jesucristo. Por eso es que Dios dijo en San Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo Jesucristo, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree y lo reciba, no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, aquí vemos a un hombre, Saulo. ¿Quién era Saulo? Saulo ya veníamos viéndolo, inclusive desde el capítulo 6, del capítulo 7, cuando él estuvo dirigiendo, cuando estaban apedreando a Esteban, al primer mártir cristiano. Y así, ahora lo vemos que él, dice acá, en el primer versículo, lo que hace es acercarse dice acá, dice, ¿no?, al sumo sacerdote, porque dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Significa un hombre que está furioso, un hombre que está muy incómodo, un hombre que está realmente desesperado, respirando aún amenazas. Esto me hace pensar como un animal salvaje que está realmente bravo, ¿no?, tratando de agarrar a su presa y destruirla, respirando aún amenazas de muerte contra ¿quiénes? Los cristianos. Eso fue en Jerusalén. Se va al sumo sacerdote y le pide, ¿qué cosa dice el versículo 2? Y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. En otras palabras, dijo él, ¿sabe qué? Yo necesito el poder, la autorización, porque me estoy yendo a Damasco. La autorización de la iglesia, de las autoridades de la iglesia. ¿Para qué? Voy a Damasco. Y Damasco está pues fuera de Jerusalén. Damasco está pues a unos 250 kilómetros de Jerusalén, en Siria. Lejos. Entonces, la persecución estaba en marcha. Y él estaba yendo comisionado, legalmente, oficialmente, ¿no?, protegido por las autoridades de la iglesia, para tomar a toda persona que dice ser cristiano y traerlo para ser juzgado a la cárcel. Eso era la labor de este hombre llamado Saulo. Entonces, el versículo 3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, o sea, el hombre ya estaba llegando a Damasco. ¿Y en Damasco habían cristianos? Sí, habían cristianos, así como en Samaria. Antes de llegar, dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esto es interesante. Esto es muy interesante. Tener un encuentro con Cristo. Repentinamente, un resplandor de luz del cielo era, pues, según el análisis teológico, esto hace de que era más o menos a plena luz del día, con la potencia del sol. Una luz del sol tan resplandeciente, pero una luz más fuerte que esa luz del sol, resplandeció frente a Saulo, antes de Damasco. Entonces, el versículo 4 dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, cuando él cae al suelo, a la tierra, escucha esa voz de esa gran pregunta. ¿Por qué me persigues? Y el versículo 5, la respuesta de este hombre llamado Saulo. Y él dijo, hasta ese momento,
él ya sabía de quién se trataba. Porque él tuvo una actitud ya de sumisión en ese momento cuando él dijo, ¿quién eres, Señor? Porque Saulo era una persona celoso. Saulo era un hombre que se creía, digamos que perfecto con respecto a la adoración a Dios. Él se creía irreprensible, o sea, a él no le podían encontrar ningún defecto, ninguna falla. Él era cumplidor de la ley. Y él era un hombre bien formado, teológicamente muy conocedor de la ley. Entonces, para que él diga Señor a alguien desconocido, era bien difícil, pero en este momento, en el versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta del Señor Jesucristo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Se da cuenta? Ha estado persiguiendo en Jerusalén a los cristianos. Ha estado persiguiendo en Samaria. Les ha estado tomando de casa por casa, puerta por puerta, sacando a los cristianos, llevándoles a ser juzgados para que entren a la cárcel. Inclusive antes de llevar a la cárcel los torturaba, los golpeaba, los pegaba. Y los decía, tienes que blasfemar contra Jesús. Niega a Jesús si quieres realmente que te suelte. Eso era lo que él hacía. Entonces, vemos aquí ya un hombre que ya se humilla. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, dijo el Señor Jesucristo, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Eso significa de que por más que nosotros estemos en contra de la palabra de Dios, es como pelear y luchar contra Dios. No podemos estar en contra. No podemos oponernos cuando alguien en la casa, en la familia, se convierte a Cristo, recibe a Cristo y vive para Cristo. Y hay muchas personas que inclusive los familiares, los padres, ¿no?, se molestan y empiezan a decirle, ¿sabe qué? No, ya no eres de la familia. Si estás convertido a Cristo ya no perteneces a nosotros. El versículo 6 dice, y temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? De ahí sale el título de este sermón. El hacernos las dos grandes preguntas de nuestras vidas. ¿Quién eres, Señor? O sea, ¿quién es Dios? ¿Y qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos diga lo que Él quiere hacer con nosotros. Y si no nos dice completo, entonces no hacemos nada. Estamos como arrogantes pidiéndole a Dios. Muéstranos tu voluntad, muéstranos. Y Él ya nos mostrará en su palabra. Pero queremos que Él nos dé más detalles. Así somos muchos nosotros. Así como muchos dicen, ¿no? Yo cuando esté más avanzada de edad recién voy a acercarme a Dios y voy a servir. O sea, tratando de esperar recibir más cosas, ¿no?, que te muestre Dios. Pero Dios dice no. Aquí dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Tenemos que aprender a escuchar y obedecer. Primero escucha y obedece. Aunque muchas veces no entendemos. Porque muchas veces así, la voluntad de Dios es misteriosa. Nosotros no sabemos. Nosotros no, tenemos que solamente obedecer. Dios nos dice algo y tenemos que hacerlo. En algo que a veces no entendemos. Antes de avanzar, quiero que veamos rápidamente el perfil que tenía este hombre llamado Saulo. ¿Quién era Saulo? En Filipenses 3:4. Dice así, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Dije, circuncidado al 8º día. ¿Ves? O sea, quiere decir que era cumplidor de la ley. Del linaje de Israel. Era judío, 100%. De la tribu de Benjamín. O sea, descendiente. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Significa que a la ley él interpretaba la ley. O sea, conocedor de la palabra de Dios. Versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Significa de que él tenía un buen testimonio. No era una persona flojo, no era una persona problemático, no era, o sea,
que se buscaba líos, pleitos así de la nada, sino era alguien que no le podía acusar de algo. Moralista. Y Saulo significa en hebreo pedido de Dios. Entonces, a ese tipo de personas, ¿no? Porque algunas personas dicen, no, pues, que la palabra de Dios es solamente para las personas que han cometido mucho pecado, ¿no? Son delincuentes, son, no sé, pues, viciosos, cosas así, ¿no? Aquí vemos a un hombre realmente diferente, moral, conocedor de la palabra. Pero si no tiene la guía de Dios, de nada le sirve, como dije hace un momento. Cuando un momento vimos la referencia esta de una nave, ¿no? Si no está el capitán dentro de la nave, entonces se va a la deriva. No tiene dirección, no tiene propósito, no cumple el propósito. Entonces, en la vida del hombre, Dios tiene que guiar. Como dije hace un momento, si Dios no guía tu vida, entonces no tendrás éxito en la vida. Siempre tendrás pesares, congojas. Vivirás así terriblemente, sin sentido. Jeremías 10:23 dice: conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. O sea, el hombre no dirige sus pasos, no puede dirigir sus pasos. ¿Se dan cuenta? No puede. Tiene que ser Dios quien guíe tus pasos. Dios tiene el propósito para cada uno de nosotros. Desde que Él nos ha permitido nacer o formarnos en el vientre de nuestra madre, ya hay un propósito de Él. Porque Dios ha prometido guiarnos a todos nosotros. Él te ha prometido guiar. Quiero que veamos estas consideraciones de que Dios, así como le dijo a Saulo, levántate y se te dirá, significa que le ha guiado. Entonces, Dios ha prometido guiarnos, sí, versículo 6 dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Todos debemos aprender a escuchar a Dios y esperar en Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en Él. O sea, Dios ya nos preparó. Y muchas veces nosotros nos hacemos un gran problema porque no tenemos dirección. Nosotros empezamos a buscar a uno y a otra persona que nos guíe, que nos ayude, nos recomiende, cuando debemos ir a Dios. Ahí está la respuesta, Efesios 2:10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en Él. Entonces, si hemos estado andando mal, es porque hemos estado perdiendo el tiempo y andando en desobediencia. Ahí está. Hechuras de Dios somos, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó, significa que Él nos ha prometido guiar. Dios tiene un plan para nuestra vida. Otro versículo, Salmos 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. O sea, por Dios son, dice, ordenados. Ese desorden del caminar, de las actitudes malas, de los fracasos, o sea, eso Dios lo ordena. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. No se trata acá de que yo hago con mi vida lo que yo quiero, porque esta es mi vida, dicen muchas personas. ¿Han escuchado ustedes esa frase siempre? Déjame, porque yo sé lo que hago, dice. Pero acá Dios está diciendo que Él nos va a guiar. Y si tú quieres caminar realmente con Dios, Él ha prometido. Aquí está la promesa. De Efesios 2:10, Salmo 37:23, Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces la pregunta al principio es, ¿cómo saber la voluntad de Dios? Aquí está, en la palabra. Y muchas veces nosotros no somos así de acercarnos a Dios. Nos acercamos a las personas, vamos a preguntar una a otra cosa, y algunas personas inclusive acuden a esos adivinos, cosas así que no tienen ningún sentido. Aquí está en la palabra. Yo quiero saber cuál es el propósito de mi vida, aquí está. Aquí Dios me dice que Dios me ha creado,
Soy su creación. En Cristo Jesús, para buenas obras. O sea, Él quiere que yo sea un cristiano, que yo sea un hijo de Dios. Él ya lo preparó para mí. Yo lo que tengo que hacer es solamente entrar y descubrir por medio de su palabra. Y tengo la promesa aquí que dice que me hará entender y me enseñará el camino en que debo andar. Si seré yo de pronto un profesional, si seré de pronto yo un predicador, si seré de pronto yo un buen artesano. Él dice que me va a enseñar. Y las cosas que yo voy a hacer, seguro que las voy a disfrutar. Usted ha visto muchas personas que han estudiado una carrera que nunca han podido disfrutar porque han estudiado de una manera presionada por un interés personal de alguien. Pero si yo quiero saber qué carrera estudiar, eso lo digo a los jóvenes, a los muchachos, tengo que acercarme a Dios. Es cierto que Dios ya me dio talento, ha definido los talentos que uno pueda tener, pero uno tiene que pedirle que Dios nos guíe. Porque acá dice, te haré entender y te voy a enseñar el camino en que debes andar. Y sobre ti fijaré. Eso significa que Él me va a cuidar y Él me va a proteger. Porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él es el que aprueba el camino. No es el hombre. El hombre no puede decidir qué hacer y por qué hacer. Porque si lo hace, definitivamente va a fracasar. Definitivamente será un fracaso. Y hará mucho daño a muchos. Entonces, vemos aquí que Dios nos ha prometido guiar, y la guía de su promesa está ¿dónde? En su palabra. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Hay que saber escuchar y obedecer, porque así como le dijo el Señor Jesús al apóstol Pablo, ¿no? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Él lo dijo, pero ¿y qué tal si no me gusta? ¿Y qué tal si hay algo que de pronto no puedo? No, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Tiene que haber obediencia. Es por eso que tú y yo tenemos que acercarnos a Dios, porque Él nos ha prometido guiarnos. Él nos va a guiar. Él nos va a guiar. La voluntad de Dios viene en tres maneras. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? ¿Quieres saber qué es lo que Dios quiere? La voluntad de Dios siempre se realiza. Él no puede cambiarlo. Cuando Él ya ha definido algo, así queda. Y no pretendas mucho saber qué es lo que quiere Dios, qué es lo que está pensando Dios. Tú no puedes saber. Deuteronomio 29 dice, ¿qué dice ahí? Las cosas secretas y ocultas pertenecen a Dios. Mas las reveladas son para nosotros. O sea, lo que Él nos revela en su palabra, son para nosotros. Pero hay otros planes que Dios tiene. Yo no sé. Por ejemplo, yo no podía haber podido decidir dónde nacer o qué hacer. Simplemente a Dios le ha placido así. Nosotros hemos nacido aquí, somos peruanos, algunos. Otros somos de otro país. Bueno, Dios así le ha placido. Lo que tenemos que hacer es aceptarla. Entonces, la voluntad de Dios es soberana, Dios es soberano. Dios permite nuestra existencia aquí hasta cuando Él quiere, hasta cuando Él lo ha definido así. Entonces, mientras estamos aquí, no podemos estar perdiendo el tiempo. Debemos estar haciendo algo útil. El de dar testimonio de Cristo. El ser un cristiano valiente, efectivo y eficaz. Efectivo y eficaz digo porque tienes que demostrar con hechos lo que tú eres. Porque Dios es soberano. Dios te ama. Segundo, la voluntad de Dios es moral también. Hay una voluntad moral de Dios. Hay ciertas cosas que Dios dice que son buenas y hay ciertas cosas que Dios dice que son malas. Por ejemplo, el robo, la fornicación, la mentira, el asesinato, el orgullo, todas esas cosas dice Dios que son malas. Esa es la voluntad moral de Dios. Entonces, si a Dios no le gusta que mintamos, no debemos mentir. La fornicación dice que está mal. El orgullo. Entonces son cosas incorrectas que Dios ha establecido. En cambio, el amor, la justicia, la honestidad, la pureza, el respeto, la consideración, son correctas de Dios. Es una voluntad moral de Dios también.
voluntad soberana y voluntad moral. Y Dios no lo va a cambiar. Eso está establecido así. Y eso tenemos que nosotros tomarlas y obedecerlas. Entonces, hay una voluntad moral de Dios. La voluntad soberana, la voluntad moral y también la voluntad particular e individual de Dios. Eso es así. Quiero que vayamos al versículo 15 y 16 de Hechos 9 para ver esta voluntad particular e individual. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios conoce, Dios te conoce, Dios conoce a todos los hombres. Actualmente somos más o menos un promedio de 6 billones de seres humanos y Dios conoce a todos por su nombre. Entonces, Dios le había escogido a este hombre llamado Saulo. Era una voluntad individual y particular. En este caso fue así, de esta forma. Aunque en su momento seguramente muchas personas no habrán estado de acuerdo. Muchos cristianos no habrán estado de acuerdo que Dios haya escogido a Saulo, al gran perseguidor de la iglesia, de los cristianos. Y sin embargo Dios así lo estableció. En sus planes y propósitos estaba Saulo. Ahora, ¿cómo tenía que hacerlo? Es interesante, está escrito aquí. Entonces, delante de Dios nosotros dice que somos como unas partículas de polvo. No somos nada. Es por eso que nosotros no debemos estar ya pues luchando y en andar en desobediencia y andar así como en quejas, ¿no? Buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo va a hacer la voluntad de Dios? En su palabra. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Ahí está en su palabra. Hace un momento lo acabamos de leer. Y así hay muchos. Entonces, conforme yo vaya sumergiéndome en la palabra, entonces la palabra me va transformando y me va haciendo ver el plan de Dios para mi vida, para tu vida. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, Dios conoce todo de ti y todo de mí. Y muchas veces tú puedes pensar, no creo que Dios me use a mí porque yo he sido una persona muy mala. Yo he hecho muchas cosas malas. Así dicen algunos. Algunas mujeres dicen, no soy digno. Y está bien sentirse así, que no somos dignos delante de Dios, porque Dios es un Dios santo y puro. Pero cuando Dios elige, no hay nada que se le pueda oponer. En este caso vemos a este hombre llamado Saulo. Le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces Dios ha prometido guiarnos, sí. Segundo, hay que estar dispuesto a escuchar a Dios también. O sea, Él nos ha prometido guiar, pero hay que estar dispuesto a escuchar. Punto 2. Porque el versículo 5 y 6 dijo, ¿no? Y Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas y contra el aguijón. Y Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y se te dirá lo que debes hacer. Eso significa de que decirle a Dios, Señor, ¿sabe qué? Tú estás en control. Tú tienes un absoluto control de nuestra vida. Y para eso tenemos que tener una actitud de franqueza. Debemos ser francos cuando nos acercamos a Dios. No podemos acercarnos a Dios solamente por una situación así de difícil que hayamos tenido, a un problema, a una enfermedad. Entonces muchas personas se vuelven sensibles ahí nomás. Y cuando pasa toda esta situación de la dificultad, de alguna prueba o de alguna enfermedad, entonces ya como que se olvida. No había franqueza en el corazón. No había sinceridad en el corazón. Entonces queremos seguir conociendo el plan de Dios y no podemos, porque ahí nos hemos quedado en la desobediencia. Y hemos querido solamente acercarnos a Dios por una situación temporal, por alguna necesidad así rápida, nada más, por una situación difícil que estamos viviendo. Tiene que haber franqueza cuando nos acercamos a Dios, así como un Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entra a la ciudad y se te dirá
Y vemos que el apóstol Pablo, en ese tiempo, Saulo, entra a la ciudad de Damasco porque estaba ciego. Los versículos 7 y 8 habla sobre que él no podía, él solamente se fue guiado por los demás. Iba con un grupo de personas que ellos le tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad, siendo guiados. Este hombre que iba de perseguidor a los cristianos, y de pronto es como una persona que no tiene la capacidad de guiarse a sí mismo, como un inválido, que necesita ser guiado por otro. Entonces, tomado de las manos, lo llevaron y lo metieron a la ciudad. Y él tuvo que obedecer. El Salmo 25:9 dice: encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los mansos su camino. Y muchas veces nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos que Él nos guíe, que nos ayude, pero no nos humillamos. No hay humildad. No nos dejamos enseñar. Y muchas veces somos así como críticos. ¿Será que esto Dios quiere para mi vida? No hay mansedumbre. Pero el Salmo 25 no dice: encaminará a los humildes. O sea, esa dirección y esa guía de Dios es solamente para los humildes y para los mansos. Encaminará a los humildes en la justicia, dice, en ser justo y ser correcto. Y enseñará a los mansos su camino. Si no tienes esa actitud de mansedumbre, no podrás conocer la voluntad de Dios. Es por eso que el Señor Jesús nos enseñó a que debemos ser mansos. Él, cuando estuvo con los discípulos, Él realmente tenía esa actitud de mansedumbre. Eso es lo que tenemos que hacer: reconocer nuestra situación, reconocer nuestra condición, que necesitamos que Él tome control de nuestras vidas, que ya nosotros no podemos decidir, por así decirlo, tomar decisiones sin consultarle a Dios. Siempre tenemos que acercarnos a Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? A los jóvenes: voy a formar familia, Señor, quisiera casarme, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y a veces en la Biblia algunos jóvenes han leído que dicen: no os unáis en yugo desigual. O sea, no debe buscar noviazgo o pareja o casarse con una persona que no es cristiana. Estás conociendo la voluntad de Dios ahí que está diciendo, pero sin embargo hace todo lo contrario. Y después, cuando hace todo lo contrario, realmente habrá consecuencias. Y esas consecuencias te seguirán y irán contigo toda tu vida. A no ser que la gracia y la misericordia de Dios pueda restaurar esa relación. Pero definitivamente la Biblia establece, y es bien claro, nadie se puede burlar. Dios no puede ser burlado. Tiene que haber mansedumbre, tiene que haber humildad para reconocer la guía de Dios, para conocer la voluntad de Dios. ¿Ves? Entonces, ¿qué dijimos primero que era? Que Dios ha prometido guiarnos. Después, hay que estar dispuesto a escuchar a Dios. Tenemos que tener esa actitud siempre, esa actitud de humildad, esa actitud de mansedumbre, de escuchar a Dios. Y tercero, hay que estar dispuesto a obedecer a Dios. Para saber la voluntad de Dios, sabemos que Él nos ha prometido guiar. Y hay que creerlo, hay que confiar. Después hay que estar dispuesto a escuchar. Yo necesito escuchar la voz de Dios, y tengo que escuchar la palabra. Y hay que estar dispuesto a accionar, la actitud, la obediencia. Porque aquí vamos a leer versículos del 10 al 19 de Hechos, capítulo 9. Vamos a ver aquí la historia de este hombre. Entre Saulo y otro nombre que ahí vamos a leer ahorita, vamos a darnos cuenta quién aparece aquí en este capítulo. Versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. ¿La cuenta aquí? Dios llama y él inmediatamente obedece. Él mismo responde inmediatamente. Había, dice, entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Este hombre solamente se ve en este capítulo y es un personaje que Dios realmente usa. Así es. Un hombre llamado Ananías. Y este hombre era un discípulo de Cristo, mejor dicho, un cristiano que estaba en Damasco. Y que había un hombre que se llamaba Saulo, estaba yendo justamente a apresarlo a este. Pero Dios ya estaba hablando. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha,
y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Se da cuenta? Mira, Dios le habla en ese momento a Ananías, al discípulo, y también le está hablando a Saulo, el versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, Dios está hablando a los dos, a Saulo y a Ananías. Ahora, en el versículo 11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de un hombre llamado Judas, a uno que está dentro de la casa de Judas, a Saulo de Tarso. Era conocido en Jerusalén que Saulo de Tarso era un perseguidor de los cristianos. Y ahora Dios le dice a este hombre cristiano, sencillo, humilde, discípulo de Cristo, llamado Ananías, anda, ve, hay un hombre ahí que se llama Saulo. Entonces, en ese momento, ¿usted cree cómo se habrá sentido esta Ananías? Sabiendo y reconociendo que Saulo era un hombre que perseguía a los cristianos para matarlos. Y de pronto Dios le está diciendo que vaya a buscarlo. Usted no se imagina, es como cuando alguien le dice, ¿sabe qué? A usted, a una persona que realmente no lo quiere, una persona que de pronto o lo tiene un gran temor, o hay un gran odio, un rechazo tremendo, y Dios te está diciendo, oye, ¿sabe qué? Anda y búscalo, que está esperando. Es algo realmente como para ponerse a pensar dos veces. Entonces, Dios está hablando a estos dos hombres. Pero ¿qué responde Ananías? Versículo 13. Ananías respondió, dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y tú me mandas que yo vaya a buscarlo. Aquí podemos ver una buena relación entre Ananías y Dios. Porque él confiesa sus temores. ¿Cuáles son tus temores, tus luchas? ¿Le has confesado a Dios en oración? ¿Le has dicho que tienes temor, que tienes miedo? ¿Que necesitas que Él te ayude, que te fortalezca? Aquí le está diciendo este hombre llamado Ananías. Entonces Ananías respondió, Señor, con dulzura, con sujeción. He oído, Señor. Esto está sucediendo a más de 200 kilómetros de Jerusalén. En Jerusalén era la gran persecución. Salen los discípulos. Y estamos viendo ya lejos, ya no hay ningún apóstol ahí. Solamente está Ananías, este discípulo, un líder cristiano ahí. Y está con Dios, está orando. He oído acerca de muchos. Cuántos males, o sea, cuánta tortura, cuánta persecución, cuánta situación terrible y triste ha hecho a tus santos en Jerusalén. En el Nuevo Testamento, que se refiere a santos, a los cristianos. Por primera vez se menciona la palabra santos a los hijos de Dios. Versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender, o sea, para tomar a todos los que invocan tu nombre. Le está diciendo este hombre a Ananías. Le está diciendo que tiene miedo, que no quiere ir. Porque le dijo, este hombre llamado Tarso que me está diciendo que vaya a buscarlo, que está allá en la casa de un hombre llamado Judas. Aquí en Damasco tiene total autoridad para tomarnos presos a todos los cristianos, a todos los que invocamos tu santo nombre. El versículo 15, el Señor le dijo, ve. Seguramente en otras palabras podemos decir que no quería ir. O de pronto quizás, ¿con quién voy a ir? Tengo miedo. Y el Señor Jesús le dijo, no, tienes que ir. ¿Por qué? El Señor Jesús, en la relación íntima que tiene con Él, dice, porque instrumento escogido me es este. Porque instrumento escogido, o sea, Saulo, yo ya lo había escogido. Como dije hace un momento, hay una elección particular. Dios escoge particularmente a las personas. A usted, a mí, de una manera muy particular. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué dice acá para llevar mi nombre en presencia de gentiles? ¿Por qué? Porque el apóstol se convertiría en el apóstol de los gentiles. Saulo de Tarso, después Pablo, el apóstol de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel.
Entonces, el versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Acá hay un versículo muy clave que le está diciendo el Señor Jesús a Ananías. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí hay algo importante que tú debes saber. Si tú no has sufrido tu fe, si tú realmente no has padecido, ¿no?, por causa de Cristo, nunca tendrás la capacidad de poder consolar a otras personas. Si tú nunca has tenido pruebas difíciles como cristiano y nunca has superado, te has quedado ahí, entonces no tendrás la capacidad. Porque aquí el Señor está diciendo, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Porque como hemos visto que Él era una persona que perseguía a los cristianos, los torturaba, los mataba, ahora vemos que Él realmente va a aprender a sufrir para que Él sea de bendición para todo el mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, ¿es necesario tener pruebas y luchas? Sí. ¿Para qué? Para que seamos formados. Para que seamos pulidos, por así decirlo. Para que estemos listos y preparados. Y algunas personas no quieren sufrir. Algunas personas no quieren padecer una situación así. Entonces, ¿qué amor van a tener? Porque el Señor Jesús dice, el amor es sufrido. Entonces, ¿qué mejor que una persona que ha sufrido mucho es para consolar a otra persona? Todos nosotros estamos en ese proceso. Y las pruebas y las luchas que nosotros tenemos pedirle que nos ayude a salir. Pero para experimentar, para que nosotros podamos ser de bendición realmente para otras personas. Entonces, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer, dice. Padecer por mi nombre. Entonces, mira acá el versículo 17, fue Ananías, ¿no? Y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Este hombre, Ananías, que le tenía un pánico, un terrible temor a este hombre llamado Saulo, ahora va en obediencia y ¿qué le dice? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías a Damasco, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Esa autoridad que tú tienes cuando tienes que ir a dar testimonio, a predicar, a orar, entonces tú vas porque el Señor te ha ordenado y Él es el que te respalda. Así como hemos visto a Felipe que fue a Samaria y predicó con poder y después salió de ahí y se fue hacia el sur con el eunuco también, igual, con un propósito, va respaldado por Dios. Aquí Ananías va con el respaldo de Jesús. Es por eso que nosotros tenemos que pedirle a Él que nos muestre el lugar que tenemos que hacer. Y estar dispuestos a escuchar. Y estar dispuestos a obedecer. Porque Él ha prometido guiarnos. Tenemos que pedirle que Él nos ayude. Y que tengamos esa visión, que tengamos esa sensibilidad del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo que nos está diciendo dónde ir y qué hacer. Entonces Él viene y ora. Y se pone las manos. Entonces el versículo 18 dice, y al momento, ¿qué dice? Le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Aquí vemos algo tremendo. Primero vemos a este hombre que está postrado ahí, ciego. Y el relato de la Biblia, más o menos el versículo 8 y 9, habla de que Saulo entró a la ciudad y estos días estaba sin comer. Y era un judío. Vemos que era un hombre muy, muy orgulloso y soberbio. Pero nada de esto ya tiene a Saulo. ¿Por qué? Porque ya él recibe con humildad. En otro tiempo, él jamás hubiera permitido que le ponga las manos un cristiano a este judío. Pero sin embargo, Ananías fue
y hizo lo que el Señor Jesús le dijo y recobró la vista. Entonces vemos que Ananías lo discipuló a Pablo, porque aquí dice el versículo, la segunda parte del versículo 18, y al momento le cayeron, dice, de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y para que sea bautizado fue discipulado por Ananías, y él tuvo que obedecer y se bautizó. Y el versículo 19 dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En Damasco no había ningún apóstol, solamente los discípulos. Los discípulos, los líderes, los cristianos que estaban predicando en Damasco. Y aquí es interesante saber, recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Primero de Juan 3:14 dice, y hemos pasado de muerte a vida. Significa de que en este momento que cada persona que recibe a Cristo tiene que estar siempre con los hermanos, así como estaba Saulo. Él era un hombre que había nacido de nuevo y estaba ya con los hermanos, con los cristianos. Entonces, cuando tú ves a una persona que dice que recibió a Cristo, fue a la iglesia una vez, recibió a Cristo, estuvo ahí un tiempo y después desaparece y no quiere ir a la iglesia, realmente hay que preocuparse por esa persona. No recibió a Cristo. Vemos aquí que nosotros debemos estar juntos siempre. Debe haber siempre esa hermandad, debe haber siempre esa reunión con los hermanos. Porque acá dice, los discípulos, ¿no?, estaban en Damasco, o sea, estaban juntos, estaban compartiendo la palabra. Debe haber siempre esa actitud. Es por eso que un verdadero cristiano siempre quiere estar reuniéndose con los hermanos, compartiendo con ellos la palabra de Dios, yendo a visitar, estar dando testimonio de Cristo y trabajando. Eso es lo que se tiene que hacer. No puede haber un cristiano que dice que recibió a Cristo y se mantiene aislado de todo el grupo, de toda la iglesia, que no quiere acercarse a la iglesia. Realmente, eso no es la actitud de un verdadero cristiano. Entonces, como conclusión, antes de dar esta conclusión, quiero que reflexionemos en algo. Cuando Felipe predicó al eunuco, ¿qué sucedió? O sea, Dios movió a Felipe para que sea predicado por Felipe al eunuco y el eunuco recibiera a Cristo y realmente sea un cristiano. Y cuando Cornelio, convertido a Cristo, también Dios usó a ¿quién? A Pedro. Pero cuando Saulo se convierte a Cristo, ¿quién fue lo que le visitó? El Señor Jesús. ¿No le parece a usted eso interesante? Porque en el versículo 3 que acabamos de leer hace un rato, ¿no?, que la luz que se te apareció en el camino, o sea, el Señor Jesús, porque después se le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué a Pablo se le apareció Jesús visiblemente? Que quedó ciego. Porque tendría que cumplirse el requisito para que él sea realmente apóstol de los gentiles. Los apóstoles tienen requisitos para ser apóstoles. Entonces, como conclusión, debemos realmente ser creyentes de fe y dispuestos a obedecer a Dios. O sea, a escuchar a Dios, la voz de Dios. Debemos estar dispuestos a ser de bendición a otras personas, así como Ananías. Él estaba dispuesto, aunque tenía sus luchas, sus temores, que se lo dijo al Señor en oración, claro que sí, pero sí estaba dispuesto. Entonces tú también tienes que tener esa actitud de estar dispuestos a obedecer a Dios para ser de bendición a otras personas. ¿Cómo? Dando testimonio, compartiendo la palabra, estar orando por ellos, hasta que realmente conozcan al Señor Jesús. Y ellos a su vez también van a tener que hacer lo mismo, porque tiene que haber un proceso de transición ahí, de discipulado y después bautizarlos y dejarlos, para que ellos también cumplan el propósito para el cual Dios los ha salvado. Entonces debemos ser creyentes de fe, llenos del Espíritu Santo, dispuestos a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha prometido guiar. Entonces debemos estar dispuestos también aquí a ser de bendición. No podemos nosotros ser ajenos al plan de Dios. Y Dios nos va a llevar muchas veces a situaciones o a una situación
que nosotros no deseamos, como Ananías que decía: Señor, no sabes tú cuánto daño ha hecho a tus hijos, a todas aquellas personas que invocan tu nombre, y estás mandándome que vaya a orar ahí. De repente se está haciendo nada más y de pronto me va a coger, me va a tomar. Pudo haber pensado así, pero no. Nosotros tenemos que andar en obediencia. La voluntad de Dios sabemos que es muy particular, muy personal, así como lo hizo con este hombre llamado Saulo. En Hechos capítulo 9, versículo 15 al 16, dice claramente que Dios ha sido elegido. Dios te ha elegido a ti también por algo muy particular, muy especial. Y hay que cumplir, porque vamos a dar cuenta. Cada uno de nosotros va a dar cuenta de lo que hicimos aquí, de lo que no hicimos. Más tarde que temprano vamos a dar cuentas. Entonces, porque la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, por eso debemos buscar siempre la voluntad, hacer la voluntad de Él. Entonces, ninguna persona que ha confiado en Cristo jamás ha sido decepcionado. Siempre ha tenido la bendición de haber disfrutado y haber cumplido el plan y el propósito de Dios. Eso debemos buscar. Debemos buscar siempre. Quiero que oremos. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por conocer aquí la historia de este hombre llamado Saulo y después el apóstol Pablo. Cómo es, Señor, que tú tuviste un encuentro personal, porque así eres tú, Señor. Siempre nos tratas de manera personal a cada uno de nosotros, porque tú nos conoces a todos nosotros. Gracias, Señor, por hacernos ver una vez más que tú tienes un especial amor a cada uno de nosotros. Padre Santo, también conocemos la historia de este hombre llamado Ananías aquí. Se manifiesta, Señor, claramente que tú quieres hacer, Señor, la obra por medio de nosotros. Danos ese privilegio, Señor. Que nosotros tengamos ese privilegio, Señor, de hacer tu obra, guiados por ti, para cumplir el propósito para el cual, Señor, tú nos has creado. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Señor, que nos sigas bendiciendo una vez más y nos ayudes a vivir para cumplir el plan que tú has establecido para cada uno de nosotros. Oramos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Qué gran abismo nos apartaba, cuán grande monte nos separó. En mi angustia miré al cielo, clamé a ti en mi oscuridad, y en mis tinieblas tu amor perfecto apareció y me rescató. Él ha vencido, lo hizo todo, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién pensaría tan grande gracia, inagotable tu gran amor? El Dios eterno bajo del cielo llevó el pecado y mi dolor, y por la cruz soy perdonado, me ha redimido el Salvador. Hermoso Cristo, soy tuyo siempre, mi esperanza está en Jesús. Aleluya.
tercer día resucitó, volvió a vivir. ¡Aleluya! El gran rugiente rompió el silencio, a la muerte derrotó. Tuya es la victoria, Dios. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas se rompió, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, aleluya, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Levanta tus manos al Rey, digno es el Cordero